Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí en esta conversación que vamos a titular La Cuarta Revolución Industrial. Y mi nombre es Eliezer Páez. Muchísimas gracias a la universidad por permitirme estar con ustedes. Revisemos un poco la historia de la humanidad. En esta gráfica estamos observando lo que corresponde a la historia de la humanidad en cuanto a su población y al tiempo de lo que fue 2 millones de años anteriores hasta lo que estamos haciendo ahora. En esto podemos observar rápidamente, para no aburrirlos, lo que corresponde a la población durante los años desde el Neolítico hasta lo que fue los años 1800. La humanidad ha estado evolucionando, ha creado civilizaciones, ha destruido civilizaciones, ha hecho algunos inventos y algunos progresos, pero el gran invento que básicamente cambió el perfil de la humanidad fue la invención de la máquina de vapor. A partir del año 1870-1890, el mundo empezó a transformarse mediante el uso de máquinas y simultáneamente la población empezó a crecer de manera exponencial en los últimos 100-120 años. Esto ha sido un alcance correspondiente a eso. Igualmente, así como creció la humanidad en forma exponencial en los últimos años, ha crecido lo que nosotros conocemos como el Producto Interno Bruto, es decir, la humanidad no solamente ha progresado en forma de población, sino que ha progresado en lo que llaman la producción de bienes y servicios, que nos permitirá hacer esto. Esto es un resumen de lo que nosotros conocemos como la primera, segunda, tercera y la cuarta revolución industrial. La primera se hizo en 1784 con la máquina de vapor, que creó lo que correspondía con las máquinas, los trenes, la maquinaria que permitía producir bienes y servicios en gran escala. Allí se creó las grandes industrias, las grandes empresas que producían manufacturas y por supuesto se creó una cosa que nosotros conocemos como el capitalismo global. En la segunda oportunidad, unos cuantos años más adelante, se creó lo que llamamos la energía eléctrica y los motores de gasolina. Entonces la energía eléctrica impulsó muchísima industria, muchísimos servicios y por supuesto los motores de gasolina cambiaron el panorama de la humanidad para convertir de una civilización rural a caballo a una población urbana que correspondía a los vehículos. En el año 70 se implantó el uso de los dispositivos de estado sólido, es decir, la electrónica tal como lo conocemos en este momento. La electrónica permitió la creación de bienes de consumo como los que estamos usando ahora, que son a base de lo que llamamos los transistores, los circuitos integrados, el silicio, y la automatización de la industria a través de computadoras y de la electrónica en general. Nos permitió también el uso masivo de las telecomunicaciones y de la informática. En estos momentos estamos saliendo a lo que llaman el nacimiento de una era que está completamente informatizada, donde producimos bienes que están en redes que están completamente interconectadas y lo que vamos a producir a continuación llamamos inteligencia. Hasta ahora, la humanidad ha hecho lo que nosotros conocemos simplemente como extensiones para el trabajo humano, desde las herramientas, los instrumentos, la maquinaria, los aparatos, los motores, hasta las telecomunicaciones, hasta las calculadoras, las computadoras y los procesadores. Esas son, en esencia, instrumentos menos o más rudimentarios que son manejados o dirigidos por una mente humana real, externa, que las utiliza como un instrumento. Así como si fuese una pala, como una computadora, son instrumentos que son útiles solamente en las manos y en la mente de una mano humana. ¿Qué es la inteligencia? Evidentemente, nosotros conocemos con la inteligencia de un individuo la capacidad de aprender, la capacidad de entender, razonar, muy importante la capacidad de modelar, es decir, imaginarse un conjunto de abstracciones que explican la realidad. Crean nuevas ideas, crean nuevas abstracciones y por supuesto la inteligencia permite tomar decisiones. En esencia, la inteligencia es la capacidad de reconocer información de relevancia o significación, es decir, la interpretación, o también la capacidad de crear y generar nuevo conocimiento y soluciones nunca antes diseñadas. Eso lo conocemos nosotros como creatividad. La inteligencia solamente será humana. Evidentemente nosotros encontramos rasgos de inteligencia en las demás especies animales que nosotros comparten con nosotros en la Tierra. Ahí tenemos unas cuantas. La inteligencia humana tiene ciertas características, como la que estamos viendo a continuación. Evidentemente somos conscientes de nuestra conciencia. Nosotros tenemos razonamiento abstracto, cosas que creemos no tenemos en los demás animales. Tenemos
lo que llamamos la historia, lo que llamamos la percepción de la historia, la anticipación del futuro. Tenemos lo que estamos comunicándonos ahora, que es lenguaje complejo, la comunicación entre los pares, es decir, los diferentes grupos humanos nos podemos comunicar entre sí si conocemos un lenguaje común. Tenemos lo que llamamos el sentido de la ética, la conciencia de finitud y lo que nosotros creemos que es porque estamos aquí, o el sistema de creencias de la humanidad. La primera concepción de lo que podía ser lo que llamaríamos una inteligencia artificial lo hizo un señor conocido como Alan Turing, donde hizo una disquisición, una abstracción teórica de lo que correspondía, se llamaba la máquina de Turing. La máquina de Turing es una persona que está en una habitación y se puede comunicar con dos compartimientos separados. En uno de esos compartimientos está una persona humana y real, y en el otro compartimiento se supone que hay una máquina. Llegaremos a un momento en que la prueba de Turing es exitosa, en el cual el humano se puede comunicar indistintamente con cualquiera de las dos entidades, como la máquina o con la persona, y él es incapaz de distinguir cuál es la persona y cuál es la máquina. A ese nivel de abstracción tenemos que llegar. Eso implica el procesamiento del lenguaje natural, lo que llamamos la representación del conocimiento, un razonamiento automático, un aprendizaje automático y por supuesto las interfaces que nos utilizamos nosotros para poder comunicarnos con ese tipo de cuestiones. La máquina va a actuar como si fuese un humano y va a razonar con él como si fuese un par. Nosotros resolvemos los problemas de la humanidad cuando lo hacemos utilizando tres tipos de estrategias: conocimiento estructurado, los fenómenos no caracterizables y las soluciones existentes. Lo utilizamos a través de, en nuestra querida universidad, hemos dado este tipo de asignaturas: sistemas expertos de lógica difusa, algoritmos genéticos y lo que se llaman las redes neuronales, donde nos vamos a detener para actuar un poquito más en detalle. Conocimiento estructurado esencialmente es el medio de lo que la gente que conoce muchísimo de su profesión y oficio son humanos especializados. Gente que conoce por técnica, por inconsciente o por algún sistema de aprendizaje formal o informal, una cosa que solamente ellos pueden hacer. Podemos replicarlo, lo utilizamos a través de los sistemas expertos y lógica difusa. La siguiente manera de resolver los problemas son problemas que no tienen una función matemática, que no pueden resolverse. Se parecen básicamente a los que como nosotros resolvemos un juego de rompecabezas. Sistemas donde nosotros podemos encontrar acomodos, rutas, diseños, configuraciones que no tienen una manera de poderlo hacerlo. Se hace un proceso de búsqueda específica conocido nosotros como algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos fueron creados en base al principio de la evolución de las especies, originalmente planteado por el señor Darwin, pero que en esencia un señor que se llama John Holland en los años 1980 creó lo que se llama una aplicación matemática de las cromosomas para tratar de producir soluciones matemáticas computarizadas que podrían hacer al respecto. Y por último tenemos las redes neuronales, lo que llamamos nosotros la imitación de un cerebro humano. Entonces vamos a tratar de usar lo que conocemos como el aprendizaje artificial, donde cual un grupo de unidades configuradas como neuronas, así lo vamos a llamar, pueden comportarse para tratar de hacer sistemas de aprendizaje normal. Una máquina que aprende a resolver en base al ensayo y la experiencia. La computación tradicional, en esencia, que como la conocemos, esencialmente es una máquina que nosotros introducimos una cosa que llamamos programa, es decir, las instrucciones para realizar un problema, los datos, que significan los números que utilizamos, y ella me produce los resultados. El aprendizaje de máquina que tratamos de intentar ahora produce esencialmente algo diferente. Vamos a introducir en una máquina datos y vamos a introducir los resultados, lo que queremos que nosotros debe dar en relación a esos datos. Entonces ella va a producir programas. Entonces en este caso estamos utilizando una máquina que produce programas para alimentar otra máquina que produce programas. En esencia, el aprendizaje de máquina es un entrenamiento. Y en el otro caso, estamos evaluando nuevas situaciones utilizando estos casos. La máquina aprende a pensar y aprende a razonar sobre estos casos. Un cerebro humano esencialmente tiene estas características. Allí estamos tratando de hacerlo una comparación entre lo que son las 86.000 millones de neuronas que tiene una mente humana, con cada una de ellas con 1.000 a 2.000 conexiones, con una velocidad máxima de transmisión de 120 metros por segundo y una frecuencia máxima de activación de 200 Hz por segundo. Las máquinas artificiales tienen muchísimo más que eso, tienen muchísima más velocidad y muchísima más tasa de
conmutación. La mente humana, el que hacen los humanos. Los humanos somos tan eficientes con el aprendizaje porque biológicamente estamos genéticamente programados para ello. Nosotros empezamos a aprender a caminar y nuestro cuerpo y nuestra mente empieza a recibir entrenamiento. En unos cuantos ensayos desarrollamos nuevas habilidades. La inteligencia artificial, tal como la estamos tratando de concebir en este caso, necesita una cantidad millonaria de operaciones para lograr el aprendizaje automático que estamos tratando de hacer. Esto es en esencia una neurona, la unidad fundamental de lo que es el cerebro humano. Esencialmente tiene esta estructura donde hay una serie de entradas que nosotros conocemos como dendritas, un cuerpo o núcleo y unas salidas también que conocen como dendritas, que se conectan con el resto de las cosas. El modelo matemático de esta cosa se conoce como perceptrón, donde tenemos un grupo de entradas, cada una con lo que nosotros conocemos como un peso específico, es decir, vamos a decir, el volumen y una función de activación. La siguiente gráfica nos maneja un poquito con más en detalle el modelaje matemático de una función de un perceptrón, en el cual nosotros tenemos diferentes maneras de hacer un proceso de activación o de respuesta. Estamos imitando la neurología en una función matemática para producirlo así. Si nosotros tenemos una neurona que produce estos resultados, entonces podemos crear inmensas redes de neuronas en las cuales vamos a tener lo que llamamos capas de entrada, capas ocultas y capas de salida, que son los resultados. Vamos a crear un pequeño cerebrito matemático en el cual nosotros, utilizando los datos correspondientes a lo que queremos crear, como por ejemplo un patrón de reconocimiento de imágenes, podemos producir, digamos, diversos resultados para que él pueda distinguir entre tantas cosas, entre lo que es un rostro humano y el rostro de un gato. Ese tipo de cosas que podemos hacer. Podemos entonces encontrar una serie de mapas topológicos donde podemos tomar árboles de decisiones, y estas funciones en esencia producimos software, producimos una topología de neuronas que van a producir algunos tipos de decisiones, algunos tipos de reconocimiento, algún tipo de habilidades humanas neuronales. Estas son diferentes topologías que se utilizan para diferentes aplicaciones de lo que estamos haciendo. En esencia, nosotros queremos trabajar con lo que nosotros conocemos como, a llegar a lo que conocemos como el aprendizaje profundo o deep learning. En resumen, la inteligencia artificial nos produce lo que conocemos como cualquier técnica que se utiliza para emular, para imitar el comportamiento humano, pero entonces nos metemos un poco más adentro en las redes neuronales para utilizar máquinas que producen aprendizaje sobre experiencia. Llegamos a las redes neuronales, que son esencialmente, y al aprendizaje profundo, que son esencialmente técnicas que nos permiten hacer imitaciones de los sistemas neuronales más complejos. La evolución de la inteligencia artificial, y con eso termino, está en este momento en lo que llamamos la inteligencia artificial débil. Aplicaciones específicas que vamos a ver un poquito más adelante con la robótica específicamente. En este momento tenemos unas máquinas que son extremadamente eficientes para producir resultados, pero solamente en áreas específicas. Seguirán nuestras investigaciones. En el año 2030 pues, seremos capaces de producir un cerebro completo de lo que quizás sea una mosca o un ratón. Una mente lo suficientemente autónoma y compleja para sobrevivir en un espacio como tal. Eso esencialmente va a ser un gran trabajo de computación que se va a realizar. Quizás en las próximas décadas encontremos lo que conocemos como la inteligencia artificial fuerza. Habremos llegado a un punto en el cual la inteligencia llegará a producir la mente quizás tan posible como la inteligencia de un chimpancé o de un mono. Inmediatamente después, muy poco tiempo después, entre la inteligencia de un mono y la inteligencia de una persona que sea muy tonta, muy poco inteligente, habrá un paso muy pequeño. Y de ahí, de ese paso muy pequeño, desde el más tonto del pueblo hasta el tipo más inteligente del mundo, que podría ser un señor como el que está allí, vamos a producir muy poco tiempo. Pero vamos a ir más allá, vamos a ir a lo que conocemos como la superinteligencia artificial, o la inteligencia que nos va a sobrepasar, una mente cibernética que es muy superior en cuanto a las capacidades de inteligencia humana. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, vamos a seguir en el siguiente video. Agradezco mucho, vamos a por favor a esperar para un momentico para ir a la segunda parte. Muchísimas gracias por su atención.